Buenos días, iglesia. Hoy le invito a que disponga su corazón a adorar y para también recibir lo que el Señor hoy nos quiera decir. Y bueno, antes de entrar al momento de adoración, hoy le pido que piense usted qué hace cuando lee. No exactamente la Biblia, sino un libro cualquiera, no sé, una novela, un cuento, algo así. ¿Usted qué hace cuando lee? En lo personal, también cuando yo era chiquita, mi papá me decía, cuando tú leas tienes que imaginarte la escena o lo que está pasando para que puedas entender más. Y pues normalmente cuando yo leo, hago eso. Yo me imagino lo que está pasando en el libro. Y, y bueno, eso es chévere, no sé, como que a uno lo engancha más y todo, pero se queda ahí, se queda en imaginación, y ya, no va más allá de la imaginación, no se vuelve algo real. Pero ahora le pido que vayamos a la Biblia. Cuando uno lee la Biblia, a veces uno dice, wow, qué chévere tener la fe de Abraham, o qué chévere tener, no sé, el carácter de Jeremías, o qué chévere adorar como David lo hacía. Pero hay algo que, no sé, me parece muy hermoso de la Biblia, y es que vale, nosotros pensamos e imaginamos cómo sería tener eso, pero lo más lindo es que en la Biblia y en Dios sí podemos llegar a ese punto. Sí podemos tal vez llegar a un nivel de adoración como David lo tenía o el nivel de fe de Abraham. Entonces lo más lindo es que no se queda solo en, ay, qué chévere sería hacer esto, qué chévere sería tener esto, y no va más allá de la imaginación, sino que con la palabra, todo lo que tal vez anhelamos, eso va más allá de la imaginación, sino que por el contrario se puede volver real, algo real en nuestras vidas. Así que hoy le invito a que piense también, tal vez, no sé, como qué le gustaría tener más para agradarle a Dios. Como, por ejemplo, no sé, me gustaría adorar a Dios con más pasión. Entonces, en la Biblia está un ejemplo como David, entonces ve y lee David qué hacía para adorar a Dios. Y también eso no solo va en leer la palabra o en estudiar la palabra, sino en tener y en pasar tiempo con Dios. Porque cuando tú tienes tiempo con Dios y cuando lees su palabra, esta tiene un carácter transformador. La palabra cambia, y claro, el Espíritu Santo cambia en tu vida para poder agradar a papá. Así que hoy te pido que también de ahora en adelante no pienses en la Biblia como un libro cualquiera. No pienses en la Biblia como un libro que no afecta tu realidad, sino que todo lo contrario. Cuando pienses en la Biblia, piensa que este libro cambia tu vida. No es solo imaginario, sino que cambia quién eres, cambia a tu alrededor distintas cosas. Y también debemos recordar el carácter de la Biblia. El carácter de la Biblia es divino, es perfecto, es santo, es transformador porque cambia vidas, es eterno porque la palabra de Dios dura para siempre, y es poderoso porque puede hacer muchas cosas en nuestra vida. Así que teniendo claro eso, no solo te pido que ahora tu mentalidad o tu pensamiento sobre la Biblia cambie, porque claro, eso es importante, debes tener en cuenta que la Biblia es real y que también transforma tu vida, pero también te pido que tu adoración hacia Dios sea real, sea verdadero y sea en espíritu y en verdad. Así que hoy te invito a que cierres tus ojos y tal vez si sientes que algo en tu vida de fe no está muy bien, pídele a Dios ayuda y ve a su palabra y ten relación con papá, porque Él tiene el poder de transformar tu vida, no solo natural, sino que también espiritual. Y bueno, ahora también te pido que adores a Dios de una manera real y genuina. Te exaltamos, Dios,
en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Así es, Señor, tú eres santo y solo tú eres digno de recibir nuestra adoración, Señor. Y tu palabra dice que tú buscas adoradores, verdaderos adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Y hoy te decimos que aquí estamos. Ahí dile con tu voz, iglesia: Señor, aquí estoy, dispuesto a adorarte con mi vida, dispuesto a adorarte con mis finanzas, con mis pensamientos, Señor. En ese pasaje de Juan 4 está Jesús con la mujer samaritana, iglesia. Y Jesús le dice a la mujer que los samaritanos no conocen a Dios, pero que los judíos lo adoran porque saben de Él. Y hoy tú y yo, iglesia, estoy segura que conocemos al Dios verdadero, porque
Dios sabe cómo tener detalles con nosotros. Y esos detalles nos reflejan más de su persona. Ese debe ser nuestro anhelo, iglesia, conocer más de Él. Él es digno, Él es bueno, es un Padre amoroso, es grande, es todopoderoso y es santo. Es 3 veces santo. Y por un momento, a mí me encanta pensar el momento en el que estaremos eternamente en el cielo y juntamente con los ángeles, con el pueblo de Israel y toda la iglesia, adoremos a una sola voz al Señor. Eso debe ser demasiado hermoso, iglesia. Pero desde ahorita podemos unirnos al cántico celestial y cantar al Señor que Él es santo. ¿Por qué esperar hasta ese momento si podemos hacerlo desde ahorita, iglesia? Dile allí: Señor, gracias porque te he podido conocer, porque he podido experimentar tu presencia en mi vida. Gracias por los detalles que tienes con nosotros, Señor. Y te pedimos que nos reveles más de ti, más de tu gloria, más de tu persona, Señor. Anhelamos conocerte, Padre Celestial, y sabemos que es tu anhelo que te adoren. Por eso estás buscando adoradores, Señor. Y te decimos que estamos acá para adorarte, para exaltar tu nombre y adorarte como lo dice tu palabra, en espíritu y en verdad, Señor. Por eso declaramos que la tierra canta, que la iglesia canta, Señor. Preparamos un altar de adoración en cada hogar, porque queremos cumplir los anhelos de tu corazón, Señor. Y así como dice Isaías 43:7, nosotros fuimos creados para tu gloria, Señor. Por eso te cantamos, te alabamos y declaramos que tú eres santo. Y te pedimos, Espíritu Santo, que mientras te alabamos, tú transformes nuestros corazones de gloria en gloria, Señor. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hay libertad del temor, de angustias, de la culpabilidad. Hay libertad para adorar el nombre de Dios. Te alabamos, Jesús.
para ti, papá. Que nuestra adoración sea para ti grata. Hoy te pedimos, Señor, que nos des cada vez más un corazón de adoradores, Dios. Pero de adoradores para ti, Dios. Que tú estés en el trono de nuestro corazón, Padre. Así es, Señor, sabemos que solo tu gloria, tu presencia, tu persona, tu palabra nos puede transformar, Señor. Porque entre más tiempo pasemos contigo, Señor, más nos vamos a impregnar de tu amor, de tu paciencia, Señor. Vamos a poder empezar a dar frutos, Señor. Y bueno, Señor, hoy queremos no solo hablar nosotros, sino que tú también hables a nuestras vidas, Señor. Por eso colocamos el tiempo de la enseñanza en tus manos para que seas tú quien hable a lo profundo de nuestros corazones, Señor. Tal vez alguien necesita la palabra que hoy se va a dar, Señor. Solo tú lo sabes, Padre, pero dispón cada corazón, cada pensamiento, Señor, nuestra alma, nuestras emociones, Señor, para poder
poder escuchar tu palabra, Señor. Anhelamos tener corazones dispuestos a escuchar tu voz, porque sabemos que siempre, siempre, Señor, tú tienes algo que hablar a nuestras vidas, Dios. Por eso colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, buenos días a todos. Reciban un súper cordial saludo. Espero que todos se encuentren bien en casita, que todos estén disfrutando, ojalá en familia, para ver esta enseñanza, para hoy tener un momento de relación y de conexión con el Padre. Y bueno, pero antes de empezar, entonces vamos a orar, vamos a colocar este momento especial en las manos del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que quite toda distracción, que disponga nuestros corazones para la palabra que vamos a aprender el día de hoy, que Dios trae para nosotros. Y si Dios ha puesto en nuestro corazón, digamos que una palabra como esta es trabajar algo que es para la gloria de Dios, entonces es porque es un mensaje que todos tal vez lo necesitamos. De una u otra manera todos estamos necesitando y todos creo que estamos ávidos de la palabra de Dios. Vamos a orar y a poner este momento en manos del Espíritu Santo. Amado Señor, yo te doy gracias, Dios, te doy gracias, Padre amado, por tu amor, por tu bondad, por tanta misericordia, Señor, con cada una de nuestras familias. Y te bendecimos, Señor. Yo te pido, amado Padre, que por favor bendigas a cada familia, que tu presencia llene ese lugar, llene cada hogar, Señor, llene cada corazón, llene cada persona, amado Padre. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y te ruego, amado Señor, que tu amor y tu bondad, Señor, podamos reflejarla a nosotros cada día, recibirla de ti cada día, Señor, y poderla entregar a otros. Señor, en este momento te pido que tomes posesión de lo que vamos a hacer, Señor, porque todo será para honrar tu nombre y para glorificarte a ti. Te bendigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, venimos trabajando un tema que creo que es muy importante para cada uno de nosotros. Y en lo que hemos venido trabajando, mi esposa la semana pasada hablaba acerca de la gloria de Dios, ¿cierto? ¿Qué era la gloria de Dios? Cómo con el pueblo de Israel cuando iban por el desierto, ¿cierto? La gloria de Dios llenó el tabernáculo, primero se posó sobre el tabernáculo, descendió y llenó el tabernáculo. De hecho, incluso llenó el tabernáculo a punto que Moisés no pudo entrar al tabernáculo por la llanura que había, por la presencia de Dios. Esa es la gloria de Dios. Entonces, la gloria de Dios significa la misma presencia, el mismo poder, la misma majestad de Dios. Y hay algo muy importante y muy curioso en lo que también leía yo acerca de la presencia de Dios en el tabernáculo y de la llenura, de la gloria de Dios en ese lugar, y fue que Moisés no pudo entrar. ¿Y sabes algo? Y es que donde Dios lo copa todo, no cabe el hombre. Dios es plenitud y no necesita de nada más. Él en esencia es gloria, Él en esencia es majestad, Él en esencia es poder. Esa es la gloria de Dios. Entonces hoy quiero que miramos algo. Hoy he titulado la enseñanza ¿Robará el hombre la gloria a Dios? Y vamos a ver que muchas veces lo hemos hecho. Incluso grandes personajes de la Biblia, grandes hombres bíblicos han hecho esto, desafortunadamente. Pero lo que me gusta de la Biblia es que siempre deja registro de todo ello, ¿cierto? Porque quiere enseñarnos, quiere mostrarnos, quiere guiarnos por el camino correcto. Muchas veces nosotros usamos la palabra, la gloria es para Dios, cuando nos va bien, cuando algo pasa, ¿cierto? Gloria a Dios, o bueno, la gloria es para Dios. La pregunta del millón es, ¿realmente tú sabes lo que eso implica? ¿Tú tienes pleno conocimiento y pleno criterio de todo, de lo que estás diciendo? ¿O sencillamente sientes que es una frase de cliché, es una frase que todos repiten, así como el Dios te bendiga, ¿cierto? Entonces, porque digamos que muchas veces yo he visto personas que sé que no creen en un Dios, sé que no tienen una buena relación y a todo el mundo le dice Dios te bendiga, y sí. Y entonces se volvió como una frase tan común
¿Será que esta frase, la gloria es para Dios o todo lo que tengo es de Dios, sí, también funciona de la misma manera y ya cuando nos toca entrar a actuar bajo lo que estamos diciendo, ya la cosa como que, uy, no, venga, ahí sí ya cambia? Pues tremendo. Vamos a empezar a mirar y cada quien en su corazón, Dios nos hablará a cada uno, ¿verdad? Pero cada quien en su corazón irá definiendo, irá mirando, irá determinando si, bueno, oiga, lo que yo estaba repitiendo ni siquiera tenía el concepto claro y espero que hoy nos quede claro el concepto. La gloria de Dios lo llena todo y esto es algo que nosotros no podemos hacer porque estamos limitados. Nosotros, por lo tanto, nosotros no podríamos recibir gloria. Eso fue lo que quiso hacer Satanás, ¿cierto? Robarle la gloria a Dios. Nosotros no podríamos recibir la gloria por una sencilla razón. Nosotros fuimos creados para dar gloria, para darle la gloria al Creador. Nosotros no somos los creadores. Nosotros no tenemos ese poder y ya vamos a mirar y esa majestuosidad que Dios tiene, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros no podemos usurpar algo que no tenemos, ¿cierto? La gloria de Dios resume la grandeza colectiva de Dios. ¿Qué quiere decir esa grandeza colectiva de Dios? Quiere decir que reúne todos los atributos de Dios. Hay atributos que son única y exclusivamente de Dios, su eternidad, ¿cierto? Esos son atributos que le competen, su santidad, ¿cierto? Que le competen solo a Él. Por lo tanto, nosotros no podríamos usurpar esa posición y pretender robar la gloria a Dios. Lo que anhelamos, ¿sí?, es que podamos entender qué significa la gloria a Dios. Y cuando utilicemos el término gloria a Dios, entonces tengamos muy claro, muy definido y bajo un buen criterio qué es lo que nosotros estamos diciendo. Y resulta que nos vamos a dar cuenta de que cuando nosotros decimos gloria a Dios, no debemos solo referirnos a wow, y me fue bien, gloria a Dios, sino que en todo momento, en todo lugar y en cada circunstancia de la vida, la gloria tiene que ser para Dios. Yo tengo que tener claro que Dios tiene el control de todas las situaciones. Yo tengo que tener claro que si algo no me resulta es porque no era la voluntad de Dios y Dios es soberano. Entonces, en medio de su soberanía, Él busca glorificarse. Pero es importante también tener en claro el concepto. ¿Para qué? Para que nuestra manera de vivir esté enfocada y encaminada a glorificar verdaderamente el nombre de Dios. A veces nosotros creemos que con decirlo en cierto momento, en ciertas circunstancias, lo que les decía ahorita, bueno, me fue bien, uy, gloria a Dios, ¿sí? Y solo para ese tipo de cositas, ¿sí? La gloria es para Dios, no. Quiero decirte que todo lo que se entra en nuestra vida debe ser para glorificar a Dios. Todo lo que soy, todo lo que hago debe glorificar, dignificar y honrar el nombre de Dios. Entonces, yo quiero que hoy hagamos práctica la palabra de Dios. Eso que a veces nosotros, conceptos que nosotros comúnmente manejamos, pero que no entendemos y no sabemos llevarlos a la práctica, es lo que nosotros buscamos. Que la Biblia sea una vivencia diaria, que la palabra de Dios nosotros podamos hacerla viva. Y no solo eso, sino que esa palabra de Dios pueda realmente transformar nuestras vidas. Es lo que Dios quiere y es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos claro, ¿sí?, esto qué es lo que significa la gloria para Dios, entonces vamos a vivir conforme a esa circunstancia. Y no sencillamente vamos a repetir frases que otros vienen diciendo, ¿cierto?, sin tener claridad acerca de a qué se refiere eso, qué implicación tiene para mí, en qué me afecta o en qué me beneficia. Vamos a mirar Isaías 43:7 y vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos dice. A todo, dale cuidado, yo aquí mis hojas tengo resaltado, a todo, ahí lo tengo resaltado. El que es llamado por mi nombre, dice la palabra de Dios, y a quien he creado, dice el Señor, para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Entonces, a todo el que fue llamado, nosotros fuimos llamados por el Señor nos encontró, no olvidemos nunca eso.
nosotros no fuimos los que fuimos a buscar a Dios. Un perdido como nosotros, ¿cierto? Unos perdidos que estábamos como nosotros, no eran los que íbamos a encontrar a quién, a Dios. Dios, que sabía dónde estaba ubicado, nos fue a encontrar a nosotros que estábamos perdidos, ¿verdad? Entonces, Él fue el que nos encontró, ¿cierto? Él nos creó. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para gloria de Dios. Más adelante vamos a mirar y a definir claramente qué quiere decir con esto de que fuimos creados para la gloria de Dios. Suena bonito, pero qué tan entendible, qué tan digerible es. ¿Listo? Entonces viene una serie de preguntas. Una de las preguntas que yo tengo, un primero que tengo para mirar es, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Sí? Ya un poquito antes lo había mencionado. El término gloria a Dios, ¿sí? El término gloria nos resume la grandeza colectiva de Dios. Entonces, cuando yo estoy hablando de gloria, me habla de algo sublime, me habla de algo en cierto modo sobrenatural, ¿cierto? Y me está diciendo que eso implica una serie de dones, una serie de características de Dios que yo no poseo en la misma proporción que Dios tiene. Por lo tanto, mal haría en pretender tomar de la gloria que le compete a Dios, que le corresponde a Él, para mí. Entonces, la gloria tiene que ver con el honor, con la grandeza colectiva, quiere decir con esa perfección, con los atributos de Dios. Y yo tengo que reconocer que si yo fui creado por Él, yo no puedo pretender que Él me dé la gloria a mí, me dé el honor a mí. Mi gratitud, mi honra y mi honor debe ir enfocado de aquí hacia allá. Por lo tanto, yo no puedo usurpar un lugar, usurpar el trono de Dios para pretender recibir gloria. Eso es como si yo le estuviera diciendo al Señor, hey, hazte a un lado que yo me voy a sentar ahora en el trono. No tiene sentido. No tiene sentido que la creación desplace al Creador sencillamente porque quiere recibir honor, honra, cuando no hemos hecho absolutamente nada. Entonces, esos atributos me hablan de la santidad de Dios. La santidad que tiene Dios no la tenemos ninguno de nosotros, jamás la hemos tenido. El amor de Dios, Dios es amor, nosotros tenemos amor. Y eso, en la medida en que nosotros nos conectemos con la fuente del amor que es Dios, tendremos amor. Pero la gente que no se conecta vive en la carne, ¿sí? Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente y tiene más atributos, pero no vamos a hablar de los atributos de Dios. Entonces, basado en eso y mirando todos los atributos de Dios, esa majestuosidad, nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios. Entonces, toda esa majestuosidad es digna de toda honra, digna de todo honor, digno de toda gloria. La gloria no es más que decirle al Señor, estoy haciendo lo que tú quieres. Estoy haciendo los designios que tú tenías para mi vida y que están contemplados en la palabra de Dios. Eso, estoy obedeciendo tu palabra. Eso es dar gloria a Dios. Eso es reflejar a Dios en mi vida. Y más adelante vamos a mirar algo por el estilo. Yo lo que necesito es eso, reflejar, ser un reflejo, ser un espejo de lo que Dios quiere que yo sea, para que el nombre de Él pueda ser glorificado. Miremos Éxodo 33, versículos del 20 al 23. En ese momento estaba Moisés, había subido al monte, entonces Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, quédate allí, porque no podrás ver mi rostro. Aquel que ve mi rostro no puede vivir. Y entonces añade el Señor, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo, he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, pero no se verá mi rostro. ¿Qué quiere decir esto? Estaba Moisés junto a Dios. Imagínate
semejante bendición que Moisés pudo recibir. Entonces Dios le dice, no puedes ver mi rostro, hazte hacia el lado de allá en esa peña. Y cuando vaya a pasar mi gloria, ¿qué quiere decir? Que mire lo que, para que vayamos entendiendo qué es la gloria de Dios, dice, y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura, en una ranura, y va a colocar allá a Moisés y lo iba a dejar ahí. Y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. ¿Qué quiere decir? Que la gloria es Dios mismo. Hasta que yo haya pasado, dejaré mi mano, y dice, al pasar mi gloria, cuando yo ya haya pasado, entonces quitaré mi mano y verás mi espalda, le dice el Señor a Moisés, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir la gloria de Dios? La gloria de Dios es Dios mismo, en esencia. La esencia es Él, su presencia. Entonces, cuando yo digo gloria a Dios, quiero decir, Señor, en esto hay integridad, en esto hay el 100% de plenitud de honra para ti, ¿verdad? Porque eso es lo que significa presencia, significa llenura. Donde Dios está, no hay ausencia de nada. Por eso fue que la semana pasada explicaban que cuando Dios estaba sobre el tabernáculo, la nube, y desciende la presencia de Dios, se llena el lugar y no hay cabida para nadie, porque Dios lo llena todo. Pero cuando yo le quiero robar la gloria a Dios, yo tengo ausencia de algo, porque no hay plenitud en mi vida. Y nunca el hombre le robará la gloria a Dios. Entonces, si yo lo que quiero, si yo nací con un propósito, y mi propósito, como lo leíamos ahorita en el versículo de Isaías, nací, fui creado para dar gloria a Dios, la pregunta es, ¿qué me impide darle la gloria a Dios? ¿Qué es lo que no me deja actuar conforme a lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que no me deja honrar el nombre de Dios como debiera ser? Hay algo que me dice, no lo hagas. Y vamos a mirar qué es. Porque si yo fui creado para eso, entonces era lógico que yo hiciese eso, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es la razón de no hacerlo? Miremos Juan 14:9. Una de esas razones, antes de ir a Juan 14:9, una de las razones que me impiden dar la gloria a Dios es el desconocimiento de Dios. Cuando nosotros no conocemos verdaderamente quién es Dios, entonces tratamos a Dios de un igual a igual con cada uno de nosotros. Nos referimos a Dios como un igual, como un de tú a tú, digámoslo así, pero sin honrarlo, sin respetarlo, sin guardar la distancia. La palabra de Dios, incluso cuando Jesús estaba enseñando el Padre Nuestro, Él dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Nosotros estamos aquí, ¿sí? Aún, si nosotros nos acercamos a Dios con todo el amor fraternal como Padre, el hecho de que Él sienta tanto amor por nosotros no implica que ese respeto, que esa línea que divide el respeto, ¿cierto?, se rompa. Creo que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, de tener cuidado y claro hacia quién nos referimos. Entonces ese desconocimiento de Dios, ese desconocimiento de qué implica la gloria de Dios, qué poder tiene Dios, entonces es lo que no me deja a mí honrar y glorificar el nombre de Dios. Cuando yo tenga bien claro quién es Dios y quién soy yo frente a Dios, entonces en ese momento ya la cosa va a cambiar. En ese momento las circunstancias van a cambiar, porque yo incluso al momento de orar siento que debo honrar a ese Dios. Aún en el momento de mi comunión con Él, siento que en su presencia, ¿sí?, está la llenura, está la plenitud. Pero yo no puedo entender qué es plenitud y qué es llenura cuando no conozco al Dios que da esa plenitud y que da esa llenura. Jesús lo dijo en Juan 14:9, dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe.
El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Hoy que nosotros ya tenemos un libro escrito de quién fue Jesucristo, de qué hizo Jesucristo, cómo vivió y por qué vino a este mundo, siendo Dios y viviendo en la gloria del Padre, ¿sí? Se despoja de esa gloria para venir a un mundo pecador. Cuando yo conozco eso y cuando yo sé qué es lo que Dios hace, ¿sí? Y viene y busca a un hombre pecador, un hombre que no quería saber nada de Dios, unas personas que sencillamente solo pensábamos en nosotros mismos, egocentristas, que lo último que queríamos tal vez en la vida es tener una relación y una comunión con el Padre. Aún así Dios permite que su Hijo venga, muera en la cruz de la forma más cruel, y no solo más cruel, tal vez más vergonzosa, por un hombre que no merecía nada, por pecadores. Ahí estamos aprendiendo a conocer a Dios. Entonces, cuando yo conozco a Dios y cuando empiezo a ver ese amor tan grande, ese amor que para mí es casi que incomprensible, cómo Dios puede amar a gente tan mala, cómo un Dios tan grande puede permitir que su Hijo venga y muera en la cruz, ¿sí? Por amor a una humanidad que le había dado la espalda. Ese es el Dios al que yo tengo que aprender a conocer. Ese es el Dios al que yo tengo que aprender a honrar, aprender a glorificar. Entonces, cuando yo empiezo a ver eso, yo digo, ¿y entonces Dios no es digno de gloria? ¿El Dios no es digno de honra? Claro que sí, si es el creador de todo, tiene que serlo. Entonces, cuando nosotros empezamos y conocemos a Cristo, también estamos conociendo al Padre. No olvidemos, el desconocer a Dios es lo que también nos lleva a que el hombre le robe la gloria a Dios. Hay otro aspecto, y es cuando dañamos el diseño de Dios. Cuando nosotros dañamos el diseño que Dios tiene para nuestras vidas, estamos diciéndole a Dios, eso que tú creaste era imperfecto. Eso que tú creaste, si yo no meto mano ahí, no sale nada. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero, ¿sabes algo? Eso es algo en la misma naturaleza, lo evidencia que es algo totalmente incorrecto. Por ejemplo, si nosotros, no sé, pusiésemos un tiburón en una pecera, ese no es su hábitat, ese no es su lugar, ¿sí? O alguien decía que si en algún momento las águilas, creo que en las tormentas, ¿sí?, se elevan y es donde más se impulsan y vuelan con mayor fuerza. Pero ¿qué pasa si tú le cortas las alas a esa águila? ¿Sí? Y la pones a comer de lo que vea en el suelo, de tal manera que no pueda volar. Tú estás dañando el diseño, ¿verdad? Y ese animal, bajo ese nuevo diseño, no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Así nos pasa a nosotros. Cuando yo daño el diseño que Dios tenía, el plan que Dios tenía para mi vida, entonces en ese momento yo estoy quitando la gloria a Dios. Dios se quería glorificar a través mío. Y mire lo que dice Isaías 43:7, que es lo que leíamos en el comienzo y es en cierto modo el versículo central. Dice: todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Nosotros fuimos formados por Él, de cierta manera, con las características que tengamos, ¿sí? Pero eso es lo que Dios quería, así lo quiso el Señor, fueron las características que Dios quería porque Él nos necesitaba de esa manera. ¿Yo por qué tengo que dañar el diseño? El diseño de Dios fue creado para que un hombre y una mujer formaran un hogar. Ese es el diseño perfecto de Dios. No hay otra manera, ¿cierto? Entonces, cuando yo me encargo de dañar esos diseños, cuando yo me encargo de desequilibrar, le estoy diciendo: Señor, venga, yo le ayudo porque definitivamente veo que no, así no, ¿sí? Y resulta
que eso hace que yo usurpe el lugar de Dios y empiece a robarle la gloria a Dios. La creación diciéndole al Creador cómo debía hacer las cosas. Otro aspecto importante que impide dar la gloria a Dios tiene que ver cuando vivo para mi gloria y no para darle la gloria a Dios. Miren, algo que veía, estábamos haciendo un estudio hace poco y bueno, digamos que en la medida en que uno más va leyendo la palabra de Dios, como que Dios le va mostrando y le abriendo panoramas. Pero el lugar donde vivía Adán era un lugar perfecto, junto al Dios perfecto. Antes de la caída, Adán, un hombre perfecto, Eva, una mujer perfecta. Todo en medio de la perfección, ¿verdad? Pero cuando entra Satanás en escena, ¿sí? Entonces, ¿sí? Provocó que ellos fallaran. ¿Cómo? Al desobedecer, al hacer que ellos desobedecieran las instrucciones que Dios había dado respecto a un árbol. Dijo, de este árbol no comerás, no, allá ni se arrimen. Vamos a mirar Génesis 3, 4 a 5, dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, ¿sí? Pues Dios sabe que el día que de él comáis de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. En medio de su inocencia, este par fueron engañados, especialmente Eva, ¿cierto? Pero miren que le dice la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis. ¿Qué le estaba diciendo acá? Dios miente. Cuando nosotros vemos cómo está nuestra sociedad y en que todo es una verdad relativa, ¿sí? En que el amor de cualquier manera vale, siempre y cuando sea amor, entre comillas, eso es una mentira disfrazada de verdad. Entonces, ciertamente no moriréis, está diciendo Satanás. Dios había dicho, van a morir, y murieron. Inicialmente tuvieron muerte espiritual y luego vino la muerte física. Dice, pues Dios sabe que el día que de él comáis, ¿qué iba a pasar? Serán abiertos vuestros ojos y ¿qué? Y seréis como Dios. Entonces eso le quedó trabajando allí a Eva. Y entonces su corazón empieza a ser transformado y entonces ya ella no quería vivir como estaba viviendo, en la condición que estaba viviendo, sino quería algo más. Quería la gloria, quería ser como Dios. Y allí viene el pecado. Entonces, cuando tú vives para glorificarte a ti mismo, le estás robando la gloria a Dios. ¿Cuántas cosas hacemos en ocasiones para ser exaltados? ¿Cuántas cosas en ocasiones hacemos para ser, no sé, como mencionados y que uno muchas veces puede ver, más que todo en la farándula? En la farándula uno encuentra muchas personas, ¿sí? Que si ellos no son el centro de atención o de atracción, perdón, entonces eso no vale. Ellos siempre quieren llamar la atención y hacen unas excentricidades, hacen unas vainas tan hediondas a veces, solo por el hecho de llamar la atención, ¿sí? Sentirse en el centro del planeta. Entonces ese egocentrismo, ¿sí? Porque estamos viviendo para nuestra gloria y no para la gloria de Dios, es lo que nos desvía totalmente del propósito de Dios, ¿sí? El creer aquí en esto. Miren algo en versículo 4, Génesis 3, 4, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. ¿Sabes algo? Muchas veces nos pasa a nosotros y es que vamos creyendo que lo que hagamos no traerá consecuencias en un futuro. El creer que hagamos lo que hagamos no traerá consecuencias, ¿sí? Eso es una manera de vivir para mí, de vivir bajo mis propios criterios y de robarle la gloria a Dios.
¿Cómo más vivo yo para mi gloria y no para la gloria de Dios? ¿Sabes? Otra cosa, cuando yo no estoy conforme con lo que Dios ha hecho con nosotros. Adán y Eva, así como nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Sí, la palabra nos dice que ellos fueron creados a imagen de Dios. Entonces esa inconformidad con lo que ellos tenían, ¿sí? Querían más, quiero ir por más, ¿cierto? Porque quiero vivir para mi gloria. Hoy en día vemos personas que, hoy en día la moda es mandarse operar y mejor dicho, cuadrar el cuerpo de todas las maneras, hacerse de todo, ¿sí? Porque son personas que viven egocéntricas, viven de una manera para su gloria, quieren ser exaltados, quieren ser admirados, quieren, ¿sí? Y entonces se mandan colocar de todo en todo lado, ¿cierto? Solo porque ellos quieren ser el centro. Dios, quítate de allí, porque aquí este lugar, este sitio, esta silla que era del rey me pertenece a mí, yo soy el centro ahora. Entonces ese egocentrismo, el que me miren, el que me admiren, el que hago las cosas sencillamente para que me vean, es una manera de robarle la gloria a Dios. Cuando vivo para mi propia gloria, cuando vivo para mi propio ego, eso es robarle la gloria a Dios. Por más que tú digas, y miren, volvemos al punto de lo de la farándula, muchos de esos dicen, ay sí, gloria a Dios, ay, quedé bien operada. Imagínate. Gloria a Dios que quedé bien operada. Eso es una contradicción total. Ahí no hay gloria de Dios. Ahí lo que mostrabas era una inconformidad. Sí, pues, o sea, las que son las operaciones estéticas. Yo no estoy hablando de las operaciones que, bueno, me tienen que sacar el apéndice. No, no me va a sacar el apéndice porque este man dijo que si me sacaban el apéndice eso no era para la gloria de Dios. No, 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 no. Son esas cirugías estéticas donde la gente quiere ser admirada, llamar la atención, ¿cierto? Eso evidencia que sencillamente, y le estamos diciendo, Señor, yo fui creado a tu imagen y semejanza, pero quedó mal. No hay perfección. El querer aquí, ¿qué le pasó a Adán y Eva? Querían más autoridad y más poder que el mismo, ¿sí? Que la misma autoridad y poder delegado por Dios. Ya Dios le había dicho a Adán lo que debía hacer, ¿verdad? Ellos en el huerto tenían unas funciones, pero querían más. ¿Qué querían? Más poder, más autoridad, más reconocimiento. Querían ser como Dios. Nosotros vemos una sociedad que está llevada por esto, por el poder, por querer tener más, por un reconocimiento, por una egolatría. Eso le roba la gloria a Dios. ¿Cuál es la esencia de tu vida? ¿Hacia dónde estás enfocando tu vida? ¿Hacia dónde quieres llevar tú lo que haces? ¿Para qué lo haces? ¿Cuál es la base de lo que tú vienes haciendo diariamente? Porque lo que les digo, es fácil decir, no, es que todo eso es para glorificar el nombre de Dios. La gloria va a ser para Dios. Eso tú lo puedes decir, pero Dios va a mirar tu corazón. Entonces, cuando Dios mire tu corazón, ¿qué crees que Él va a decir? Primero eso. ¿Y tú crees que si Dios te ama, te va a dejar así? No. Él va a tener que meter su mano, corregir, cambiar, transformar. ¿Por qué? Porque cada día quiere que nosotros seamos más imagen de Cristo. Al ser más imagen de Cristo, entonces lo que Dios quiere, y mire que Jesucristo nunca le robó la gloria a Dios. Jamás. Glorificaba el nombre del Padre. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros seamos más imagen de Cristo y menos imagen de nosotros. Más de Cristo en nosotros y menos de nosotros mismos. Pero cuando nosotros deseamos el poder, deseamos autoridad, deseamos reconocimiento, deseamos, no sé, tantas vanidades del mundo. Más adelante quiero mostrarles algo. Tantas vanidades del mundo, ¿sí? Y Dios dirá, pero si yo no lo creé para eso, yo no te envié a esto, hijo.
¿Qué crees que va a hacer? Empezar a enderezar las sendas, empezar a enderezar el camino. Y hay algo muy triste, a raíz de este pecado, ¿cierto?, que cometen Adán y Eva en el desierto, tuvieron que salir. Entonces aquí, salir del huerto del Edén, del lugar perfecto junto a un Dios perfecto. Tienen que salir de ese lugar. Cuando tú sales de la gloria de Dios, sales de la presencia de Dios, estás saliendo del lugar perfecto y del Dios perfecto. Y hay algo más, y es que si nosotros por algún momento, imaginémonos la escena cuando Dios le dice a Adán y Eva, hey, salgan de acá, y pone los querubines para que ellos, mejor dicho, ni vuelvan a entrar. Entonces, cuando Dios le dice, ¿qué crees que hicieron ellos? Cogieron sus corotos, como dicen por ahí, y empezaron a salir. Cuando tú estás saliendo, estás dando la cara hacia un nuevo camino y le estás dando la espalda a Dios. Eso fue lo que pasó, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago los actos, cuando cada acción de mi vida, ¿sí?, es para vanagloria mía, en cambio de pretender glorificar el nombre de Dios, lo que yo estoy diciéndole a Dios, Señor, chao, quedaste atrás. Salgo de este lugar, salgo de tu presencia, salgo de esta morada que tú tenías para mí. Y debemos tener cuidado. ¿Por qué y para qué hacemos cada cosa? ¿Cuál es la verdadera intención del corazón? Allí radica todo lo que hagamos en la vida. Todo. Mire, tú puedes saludar a alguien y decirle, hola querido vecino, ¿cómo estás? Y por dentro decir, viejo chancletudo ¿sí? Dios está mirando, Dios está diciendo, uy, yo lo escuché, yo sé lo que tú estás diciendo, yo sé lo que tienes en el corazón, yo sé lo que estás pensando. Entonces, no intentemos mentir diciendo que yo voy a glorificar con esto que hago el nombre de Dios solo porque es un gusto personal, solo porque es algo que yo me tracé sin siquiera consultarle al Señor, sino que es la manera en que yo quiero manejar mi destino sin saber si para eso fui diseñado. Entonces, la gloria para Dios cuando yo camino conforme a lo que Dios quiere. Viene otro aspecto importante y es entonces la pregunta del millón. Y aquí ya viene un poco más la parte práctica. ¿Cómo le puedo dar la gloria a Dios? Esa es la pregunta. Y eso radica en un aspecto importante, y es en cómo veo la vida y cómo vivo la vida. En eso radica la manera en la que yo le dé la gloria a Dios. En cómo veo la vida, aquí digamos que si yo me veo con una persona con un complejo de inferioridad, y yo quiero más y quiero salir y no me interesa cómo y quiero llegar a cierta fama y ser reconocido, sí, quiero ser el mejor actor, sí, de Hollywood, qué sé yo. Entonces hay algo, si no es el propósito que Dios tiene para mí, hay algo que está mal en mí, y es la manera en que yo veo la vida. La manera en que yo veo la vida puede ser una manera de inconformidad conmigo mismo. La manera en que yo veo la vida, ¿sí?, me puede llevar a tomar pésimas decisiones, porque muchas veces dependen de mi carácter. Entonces, dependiendo del propósito para el cual fuimos creados, tengamos claro esto, y es que sí o sí vamos a rendir cuentas a Dios, ¿sí? Miren, nunca se nos olvide esto. Tal vez nosotros no entendemos qué es lo que va a pasar ese día cuando Dios nos pregunte, ¿qué hiciste, hijo? Realmente todo lo que tú te esforzaste en la vida y todo ese esfuerzo, toda esa energía en la cual tú centraste tu vida, yo nunca te dije eso. O sea, nunca hiciste lo que yo quería. ¿Será que nos va a pasar algún día? Nosotros rendiremos cuentas al Creador por lo que hayamos hecho. Y no se trata de cuántas actividades hayamos hecho, ni de cuánto esfuerzo, ni de todo lo que, no sé,
el agotamiento, ¿sí? Es que yo me levantaba súper temprano, me acostaba súper tarde, Señor, para hacerlo mejor y eso. Dice, sí, hijo, pero yo no te mandé a eso. Entonces yo creo que es importante que nosotros conozcamos el propósito. El propósito tiene que ver con la razón por la que algo fue creado. El propósito de crear este micrófono tiene que ver con la posibilidad de enviar un mensaje nítido, ¿cierto? Ese era el propósito y aquí lo está cumpliendo el propósito, ¿verdad? Sí, pero si yo lo utilizara, no sé, para poner un cono acá y empezar a chupar el cono, pues me tiro esto, ¿verdad? Porque estoy desviando el propósito. Eso no fue el propósito para el cual este aparato fue creado. Entonces, cuando algo es creado, es porque el creador o el diseñador tiene un propósito en lo que creó. Y nosotros fuimos creados, lo leíamos en el versículo de Isaías, nosotros fuimos creados con un propósito y ese propósito tiene que ver con la gloria de Dios. Lo leíamos en Isaías 43:7 y él decía, Dios decía, a todo lo que es llamado por mí y lo que he creado para mi gloria. Eso nos incluye. Miremos lo que dice Génesis 2, versículos 19 al 20. Jehová formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán. Aquí ya le iba a colocar una función y una misión a Adán, ¿sí? Le dice para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces Adán empezó bien, empezó trabajando en su propósito. Su propósito no era algún día llegar a reemplazar a Dios. Entonces a veces nos dejamos llenar la cabeza de que nosotros vamos a hacer cosas que Dios no nos ha puesto, que Dios no nos ha mandado, para lo que no fuimos diseñados, ¿sí? Y puso Adán, dice el versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo el ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea, después se la crearon, ¿cierto? Entonces Adán, ¿qué fue lo que le pasó a Adán aquí? Quiso él cambiar el propósito para el cual fue creado y cambió el hecho de administrar lo que Dios había puesto bajo su mando por el deseo de ser como Dios. Se dejó llevar, se dejó convencer. Ese deseo de ser como Dios, ese deseo de autogobernarnos, ese deseo de no aceptar lo que otros digan, no aceptar lo que la palabra de Dios nos diga, ese deseo es lo que trastorna el propósito para el cual fuimos creados. Y entonces resulta que, ¿qué cambió Adán? Pues ¿cómo se llama eso? ¿Qué término le digo yo? El privilegio, perdóname. El privilegio de estar en semejante lugar, un lugar, el paraíso, al lado del Señor, caminando con Dios, lo cambió por la vergüenza del pecado que nos entregó como heredad. Cambió la gloria de Dios por la vergüenza del pecado. Eso es lo que hizo Adán. ¿Por qué? Porque el propósito que él tenía no era ser como Dios, porque el propósito que él tenía era otro. Entonces, la pregunta aquí es, ¿tú conoces tu propósito? ¿Sabes realmente qué es lo que Dios quiere con tu vida? Te digo algo, ¿sí? Donde nosotros, cada uno de nosotros, logre conocer el verdadero propósito de la vida, en eso seremos felices, en eso seremos bendecidos, con toda seguridad. Con toda seguridad. Romanos 3:23, mire, entonces dice la palabra, Adán nos hereda el pecado, ¿sí? Nos entrega esto como herencia. Romanos 3:23, ¿qué dice la palabra? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, de su presencia, de su poder, de su magnificencia. Ya no está, el que está en el pecado no está allí. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si el pecado me destituye de la gloria de Dios, ¿yo cómo hago para volver a entrar en la gloria de Dios? Bueno, la solución está. Juan 1:29 dice, al día siguiente Juan el Bautista estaba bautizando, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por Adán había entrado el pecado, Jesús quitaría el pecado. Así como el pecado entró por un hombre también vino la expiación o el perdón del pecado. ¿Y qué sucede cuando eso se da? Entonces nosotros tenemos la oportunidad de volver a entrar sin estar en el huerto del Edén, pero sí estar en la presencia de Dios. Entonces, ese pueblo que le había dado la espalda a Dios, cuando recibe a Jesús, volvemos a poder estar cara a cara con el Padre. Pero lo peor de todo es que no queremos orar. No queremos coger la Biblia, no queremos, y es la única manera en la que tú vas a saber el propósito. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos la oportunidad, porque Jesús vino y al morir en la cruz restableció nuestra relación con el Padre. Esa relación que Adán rompió en un momento y que sencillamente tuvo que darle la espalda a Dios para salir a su nuevo lugar, ¿cierto? Hoy en día Jesucristo nos dice: ven, entra a ese lugar, entra a la presencia de Dios, ven a este lugar. Jesús nos lleva al Padre. ¿Para qué? Para que nosotros podamos glorificar su nombre, para que nosotros podamos darle gloria y honra a Él. Miren lo que dice 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis o bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, pero hágalo de corazón. En serio, mire, podrás hablar hermosísimo, ser el tipo más poético de todo el planeta, pero si tu corazón no está siendo coherente con lo que tú estás diciendo, Dios está avalando lo que el corazón tiene. Entonces, no digamos que gloria a Dios y que yo le voy a dar la gloria a Dios cuando lo que estoy buscando es mi propia gloria en lo que haga, porque le robamos la gloria a Dios. Por eso es que la enseñanza de hoy la titulé: ¿robará el hombre la gloria a Dios? Claro que la hemos robado. Claro, porque muchas veces el talento, ¿quién lo dio? Dios. Y muchas veces, gracias a ese talento que Dios nos ha dado, hemos recibido reconocimiento. Pero nos hemos quedado con ese reconocimiento y no de una manera honesta le hemos dicho: Señor, gracias, gloria a ti, porque el talento que tengo tú lo diste. Entonces aprendamos a reconocer, aprendamos a darle valor a lo que Dios ha puesto en nosotros, pero también aprendamos a ver qué es lo que Dios quiere con lo que nos dio. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado a través nuestro. ¿De qué otra manera? ¿Cómo yo puedo darle la gloria a Dios cuando reflejo más de Dios y menos de mí? Entonces, hay una canción que se llama Yo También, creo que sí se llama así. Yo la verdad para las canciones y yo todo lo artístico soy negado, lo mismo que para las redes sociales, negadísimo. Pero creo que se llama la canción y me gusta bastante, me gusta esa canción porque habla que toda la creación adora a Dios, que toda la creación, si la creación le obedece, y de hecho yo hace poco coloqué en mi estado algo que me impresionó a mí bastante, y es que hay dos mares que llegan al límite y no se mezclan. Y les enviaba un versículo que estaba en Job y decía que Dios pone límites al mar y el mar le obedece. Y decía: tremendo como la creación obedece, pero el hombre que fue hecho a imagen de Dios no quiere obedecerle. Es impresionante. El Salmo 19, versículos del 1 al 3, miren lo que dicen: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión, la obra de sus manos. En ocasiones cuando muestran esas fotografías de la NASA, ¿sí?, del espacio, y uno ve unas constelaciones de colores espectaculares y uno dice: uff, qué belleza eso que hay allá, es increíble, es espectacular. Eso
eso, sin decir nada, rinde gloria a Dios, le rinde la gloria al Creador. Y yo que puedo hablar, y Dios que nos dio la capacidad de expresarnos, de hacer las cosas, no lo hacemos. Sigamos lo que dice el Salmo 19, versículo 2. Dice: un día transmite mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pero, los cielos proclaman la gloria de Dios. Sin decir nada, el firmamento proclama la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Su grandeza, su esplendor, su llenura. No tenemos por qué buscar nada fuera de Él. Él lo llena todo. Cuando nos sintamos vacíos, cuando nos sintamos que no damos más, cuando sintamos que no sé qué hacer, Él lo sabe todo. Y yo rindo gloria a Dios incluso cuando yo voy a confesar un pecado, cuando yo voy a confesarle una necesidad, porque le estoy diciendo: Señor, solo tú puedes perdonar el pecado. Señor, solo tú me puedes ayudar en esta circunstancia. No haré las cosas a mi manera, porque la gloria será para ti. La próxima semana tal vez les enseñe algo de Gedeón. ¿Por qué Dios llevó a este hombre a su más mínima expresión? ¿Cierto? ¿Para qué? Para que la gloria fuera de Dios. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Y lo vamos a mirar visto desde una óptica diferente. No de digamos que de admirar lo que hizo Gedeón ni nada de esas cosas, sino para mirar cómo funcionaba la gloria de Dios allí. Y cómo a veces que en momentos adversos, cuando creemos que no hay nada, es porque Dios se quiere glorificar. Y acá la palabra de Dios nos está diciendo: los cielos proclaman, la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Esa belleza que hay en el firmamento tiene un creador. Y ese creador es en extremo inteligente. ¿Por qué robarle la gloria a un Dios tan grande y poderoso si ves que no conocemos a Dios? Así como el firmamento, dice aquí la palabra, y un día le transmite al otro día, y una noche le transmite a otra noche, ese mensaje y esa grandeza, y no hay palabras y no se oye su voz, sino que el firmamento en sí proclama la gloria, la grandeza de Dios. La misma manera debe ser nuestra vida. Nuestra vida, ¿sí? Mientras estemos aquí en esta tierra, nuestro testimonio tiene que ser transmitido, nuestra manera de vivir que transmita, que reflejemos a un Dios vivo, y esa será la manera en que tú le rindas la gloria a un Dios que tuvo el amor, que tuvo esa bondad y esa misericordia de enviar a su Hijo para pagar por tus pecados y por los míos, para que volvamos a tener una comunión, para glorificar el nombre de Dios, para que nuestras vidas realmente sean transformadas y que la gente pueda decir: gloria a Dios por lo que ha hecho. Entonces, que sean nuestras vidas así como ese firmamento, que día tras día y noche tras noche puedan transmitir la grandeza de Dios. ¿Cómo puedo darle más gloria a Dios? Y hay otra manera, y es cuando no vivo para mis deleites. El hombre que vive para la gloria de Dios es un hombre cuyo centro de su vida es Dios. Pero el hombre que vive para su propia gloria es un hombre egocéntrico. Es un hombre que vive para sí mismo. Vamos a mirar Eclesiastés. Miremos Eclesiastés, vamos a mirar capítulo 2, versículos del 1 al 11. Dice, voy a darles el tiempito para que lo busquen. Eclesiastés 2, versículos del 1 al 11. Esto lo escribe Salomón, un hombre que tuvo la oportunidad de vivir de todo, hacer de todo lo que se le ocurrió a este loco, ¿sí? Pero al final llegó a una conclusión. Y vamos a mirar cómo es una vida egocéntrica, una vida cuando el hombre vive para sí mismo, ¿cierto? Entonces, esto es algo que no deberíamos hacer si yo le quiero dar la gloria a Dios.
Mire lo que dice Eclesiastés. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete, y he aquí también esto será vanidad. Dije a la risa es locura y el placer, ¿qué logra esto? Versículo 3, consideré en mi corazón, primer mí, mire cómo todo se centraba en él. Yo quiero que cuando miremos esto de Eclesiastés, que miremos el egocentrismo, ¿sí? Y la manera en que vivió Salomón. ¿Cómo lo hizo? Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba. Entonces su guía nunca fue Dios, su guía fue sí mismo y sus sentimientos, sus emociones, su deleite, su placer. Esa es una manera de vivir de una manera egocéntrica, y ahí no se le da gloria a Dios. Entonces, cuando yo empiezo a quitar esto, entonces es otra manera en que decirle, Señor, ven tú y sé el centro de mi vida, porque quiero vivir es para ti. Pero sigamos. Entonces mi corazón me guiaba, dice Salomón, con sabiduría. Imagínate la sabiduría del propio Salomón, ¿cierto? Era un hombre sabio, pero en este momento, en este punto, ¿sí? Había desviado un poco su camino. Dice, mi sabiduría me guiaba, mi corazón me guiaba con sabiduría de cómo echar mano de la insensatez. A eso lo guiaba su corazón. Hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Versículo 4, sigue el egocentrismo. Engrandecí mis obras. Me edifiqué casas, planté viñas para mí, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos, tuve esclavos nacidos en casa. Versículo 8, reuní también para mí plata, oro y el tesoro de los reyes. Me proveí de cantores y cantoras y muchas concubinas. Me engrandecí, superé a todos. Y todo cuanto mis ojos deseaban, dice el versículo 10, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, ¿sí? Y esta fue la recompensa de toda mi labor. Pero en el versículo 11 llega a la conclusión de su vida y dice, consideré luego todas las obras, resáltelo, todas las obras de mis manos, que mis manos habían hecho, y el trabajo que me había empeñado, y aquí todo era vanidad, correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Esto será lo que nos pase. Correr tras el viento sin provecho bajo el sol cuando le robamos la gloria a Dios y cuando mi vida está centrada en mí. Entonces, todo lo calificó como despreciable Salomón, sencillamente porque Dios no era el centro de lo que él hacía. Hagas lo que hagas, por humilde que sea o por grande que sea, si Dios es el centro de tu vida, si tu vida es teocéntrica y no egocéntrica, entonces Dios prosperará tu camino y la gloria será siempre solo para Él. No le robes la gloria de Dios, el hombre le roba la gloria a Dios. La verdadera señal de que estamos obrando para Dios es cuando nosotros sencillamente despreciamos, odiamos todo lo mundano y el pecado, ¿sí? Y amamos lo que antes no queríamos, y es su palabra, ¿sí? Le digo algo, el glamour, la belleza, la etiqueta, las vanidades, los honores, las distinciones, por favor, el tapete rojo, todo eso pasará y se enterrará el día que esa persona muera. Pero te digo algo, lo que dice la palabra, primera de Juan 2:17, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que hagamos la voluntad de Dios para vivir para la gloria de Dios, honrar su santo nombre y que todos puedan ver lo que Dios es capaz de hacer en una vida transformada, porque la gloria será solo para Él y no para el hombre. Mis queridos amigos, Dios nos ha permitido traer esta palabra hoy
Tratamos de hacer la práctica. Vuelvan y lean la de Eclesiastés, capítulo 2. Y miren muchas de las cosas que uno empieza a reflexionar: no debo hacer esto de esa manera, no debo hacer aquello de esta manera, porque queremos glorificar el nombre de Dios. Que el hombre no le robe la gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por este mensaje que has traído el día de hoy. Te pido que bendigas a cada familia, Dios. Te pido que bendigas, Señor, cada persona que ha escuchado esta palabra. Bendice mi vida y transfórmala, Señor, para glorificar tu santo nombre, Señor. Úsanos a cada uno de nosotros, Señor, para honrar tu nombre. Y así como el firmamento día y noche habla de ti, Señor, sin pronunciar una palabra, que cada una de nuestras vidas, Señor, sea ejemplo para otros, y sin pronunciar palabras, Señor, con humildad, llenos de ti, Señor, llenos de tu gloria, que podamos, Señor, decir: la gloria es para Dios, pero con una certeza completa, Señor, con una verdad genuina y de corazón. Clamemos tu verdad y cumplamos la misión para la cual fuimos creados, y es darte la gloria. Bendito eres, Señor, gracias por tu palabra. Te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos, estamos enseñando Apocalipsis los miércoles, 7 de la noche. Es 1 horita. Conéctate, porque los esperamos, los estamos esperando. Bendiciones, un abrazo, ya casi nos vemos físicamente. Bendiciones. En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar, no hay mentiras heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar, solo vente conmigo, ya estamos listos, disfruta a Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo, aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos, la vida